Nuestro tema es el mensaje que precursa la segunda venida de Cristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para comprender nuestro tema es importante saber que así como hay un mensaje que precursa la segunda venida de Cristo y por consiguiente hay un precursor para la segunda venida de Cristo, tenemos que comprender el misterio primero de la primera venida de Cristo y el precursor que Dios envió para preparar el camino al Mesías, al Cristo, el cual vendría después del precursor. Y ahora el precursor tiene una labor muy importante y es preparar al pueblo para que reciban al que viene después de él. No es para que el precursor diga a esta gente: las he conseguido yo, son mías. Esta gente yo no se la suelto a ninguna otra persona que venga a tratar de tomarlas. No se la suelto a ninguno que venga después de mí. Pues mire, el precursor entonces hizo una labor para sí mismo. No precursó nada. No preparó el camino para el que vendría después de él. Todo lo preparó para sí mismo, para hacerse de un pueblo. Pero un verdadero precursor no prepara al pueblo para que el pueblo se quede con él, sino para que el pueblo sepa que después de ese precursor viene otro hombre, viene otra persona, el cual es mayor que él y bajo el cual estarán las bendiciones que Dios tiene para ese tiempo. Por lo tanto, para el precursor es una bendición y privilegio grande que todos los que lo reciben a él luego estén preparados para recibir al que vendrá después de él. Por lo tanto, en el mensaje del precursor está hablado que después de él viene uno mayor que él y enseña al pueblo que crean en el que vendrá después de él. Eso fue lo que Juan el Bautista hizo. Y vean a San Pablo hablando en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 1 y adelante. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y ahora vean, los discípulos de Juan el Bautista que no habían recibido aquel del cual Juan había hablado que vendría después de él, no habían recibido todavía el Espíritu Santo. Y Pablo les pregunta si lo han recibido el Espíritu Santo y ellos dicen: ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Miren lo atrasado que estaban estos discípulos de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque no habían recibido ni habían creído en el que vendría después de Juan, del cual Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1, versos 28 en adelante. Y dijo Juan: este es aquel del cual yo di testimonio diciendo que después de mí vendría un varón, el cual es mayor que yo, porque es primero que yo. Él también dice: este es el que les bautizará
con Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, el bautismo de Juan fue un bautismo de arrepentimiento en agua, pero luego tenían que creer en el que vendría después de él, esto es, en Jesucristo, nuestro Salvador, en Jesús el Cristo. Y los que creerían en Jesús el Cristo, pues serían bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y luego Dios les daría el bautismo del Espíritu Santo. No sabían nada si había Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eran solamente discípulos de Juan y no discípulos de Jesucristo nuestro Salvador. Era para los discípulos del Señor Jesucristo la promesa del bautismo del Espíritu Santo. El mismo Juan el Bautista dio testimonio que era para los creyentes en Cristo cuando dijo: este es el que les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y ahora es a sus seguidores que Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y produce así el nuevo nacimiento. Y la persona nace en el reino de Dios, entra al reino de Dios, y así la persona ha nacido de nuevo y ha obtenido por consiguiente un cuerpo angelical teofánico de la sexta dimensión. Y así ha entrado en el programa de redención y ha sido restaurado a la vida eterna. Y no perecerá jamás. Ya tiene un cuerpo angelical teofánico igual al cuerpo angelical teofánico de Jesucristo, llamado el ángel de Jehová. Por eso todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo tienen cada uno su ángel. Solamente los creyentes en Cristo tienen ángeles de la sexta dimensión, teofánicos angelicales igual al cuerpo angelical teofánico de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué preparó Juan el Bautista el camino? ¿Y a quién preparó el camino? A Cristo. ¿Para qué? Para que todos los que creerían el mensaje de Juan y recibieran a Juan, luego recibieran a Cristo. ¿Para qué? Para obtener el nuevo nacimiento, obtener el perdón de sus pecados, ser limpiados con la sangre de Cristo y recibir el bautismo del Espíritu Santo, y así obtener el nuevo nacimiento. Por lo tanto, Juan precursó la primera venida de Cristo para que las personas, la gente, pudieran recibir a Cristo en su primera venida y pudieran obtener salvación y vida eterna, pudieran obtener el perdón de sus pecados, pudieran ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y pudieran recibir el Espíritu Santo y así obtener el nuevo nacimiento y así obtener la transformación interior. Y ahora hemos visto que luego más adelante preguntan a Cristo en el capítulo 17 de San Mateo, versos 10 al 13. Los discípulos de Cristo, cuando bajaron del monte de la transfiguración con Jesucristo, preguntan: ¿no era, por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Cristo había estado en el monte de la transfiguración y habían aparecido allí Moisés y Elías también. Y ahora Cristo contesta a ellos: a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Hablando de un Elías que vendrá más adelante. Está más adelante, después del tercer Elías, está el cuarto Elías y el quinto Elías. Por lo tanto, el cuarto Elías restaurará el corazón de los hijos, o sea, restaurará el corazón de los hijos, hijas de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo, los restaurará a la fe de los padres, los apóstoles. Y luego tendrá un pueblo preparado para recibir la segunda venida de Cristo, porque en su mensaje estará anunciando que después de él viene uno mayor que él. Y él dice que él tomaría su grupo y diría:
este es el hombre. A él continuará la obra. Ahora, Juan el Bautista presentó a Cristo como el Mesías, como el Cordero de Dios en su primera venida. En el mensaje de Juan estaba estipulado cómo sería la primera venida. Sería como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, y por consiguiente eso conlleva la muerte del Cordero para quitar el pecado y limpiar con su sangre a toda persona de todo pecado. Por lo tanto, Cristo es el Cordero Pascual y también Él es el macho cabrío de la expiación. Por lo tanto, tenía que morir. Ahora encontramos que el precursor de la segunda venida de Cristo muestra que el que vendrá después de él, Cristo en su segunda venida, vendrá como el león de la tribu de Judá. Por eso en los mensajes del reverendo William Branham y sobre todo en el mensaje de los 7 sellos, él presenta la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, y como Rey de reyes y Señor de señores, y como juez de toda la tierra. O sea que está haciendo una presentación bien clara de lo que será la segunda venida de Cristo. Y ahora Él, así como fue la primera venida de Cristo, la venida del Verbo hecho carne, la venida de la palabra hecha carne, el reverendo William Branham, hablando en el mensaje de los 7 sellos, dice en la página 256, el mensaje de los 7 sellos, página 256. El segundo párrafo dice: tercer párrafo dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. ¿Qué será la venida del Señor? Cuando Él aparezca sobre la tierra, será la palabra, o sea, el Verbo encarnada la palabra en un hombre. Eso es lo que Él está precursando. Él dijo que su mensaje precursa la venida de la palabra, la venida del Verbo. Eso es lo que Él precursó. La venida de la palabra hecha carne en un hombre. Ahora, en la página 131, Él dice del libro de los sellos: y ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor, porque Él fue el Redentor cuando estuvo sobre la tierra. Pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió. Entonces recibió un nuevo nombre. Por esa razón es que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Será revelado en los truenos. Fíjense en el misterio. Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. ¿Y qué es lo que está prometido que vendrá?
para ese cambio el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que será la palabra encarnada en un hombre. Y el precursor de la venida de la palabra encarnada en un hombre, el precursor fue el cuarto Elías, el reverendo William Branham, con el espíritu y virtud de Elías. Por eso usted encontrará, sobre todo en el libro de los sellos, que él habla de la venida del verbo, la palabra encarnada en un hombre, como el cumplimiento de Apocalipsis 19. Y eso es lo que cambiará a la iglesia. Eso es lo que obrará para darle la fe a la iglesia y a cada miembro de la iglesia, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Juan el Bautista prepara al pueblo para recibir la venida del verbo, de la palabra encarnada en un hombre llamado Jesús. ¿Qué beneficios recibieron los que recibieron a ese hombre, a Jesús? Recibieron el perdón de sus pecados, fueron bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y recibieron el Espíritu Santo y obtuvieron la transformación interior y obtuvieron el cuerpo angelical teofánico. ¿Qué beneficios recibirán los que habrán creído el mensaje del precursor de la segunda venida de Cristo y luego recibirán la palabra encarnada en un hombre? La promesa es que recibiremos la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, el beneficio será nuestra transformación. Será un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y así obtendremos nuestra transformación física, así como al recibir y creer en aquel que Juan precursó. Vean, millones de seres humanos han estado recibiendo la transformación interior y han estado obteniendo el nuevo nacimiento y han estado obteniendo un cuerpo angelical teofánico de la sexta dimensión, igual al cuerpo angelical de Cristo nuestro Salvador, y han sido colocados en el reino de Cristo. Ese reino espiritual, pero ese reino espiritual se va a materializar en la tierra y será el glorioso reino milenial de Cristo nuestro Salvador. Y para estar allí como miembros de la iglesia de Jesucristo, tenemos que obtener un cuerpo físico glorificado, igual al cuerpo físico glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Y esa bendición viene en la segunda venida de Cristo, que será el verbo hecho carne nuevamente en el cumplimiento de su segunda venida, así como se hizo carne 2000 años atrás en la persona de Jesús. Y ahora vean ustedes el beneficio tan grande que van a recibir todos los creyentes que habrán creído en el mensaje que precursa la segunda venida de Cristo. Porque conforme a como fue hablado en ese mensaje, será el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. No puede ser en otra forma, porque entonces no tendría armonía el mensaje del precursor con el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Tiene que la segunda venida de Cristo estar en línea con el mensaje del precursor, que es el mensaje que lo precursa y prepara al pueblo para recibirlo como está anunciado en el mensaje que precursa la segunda venida de Cristo. En la página 146 podemos terminar aquí. La 131 dice: fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. Ahora noten, nadie entendía ese nombre sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos
blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, verso 13 al 16. Allí viene el Mesías. Allí es donde está. Y ahora la página 146. El último párrafo dice: y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, o sea, en el anticristo, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Y ahora nos dice que será el Espíritu Santo el que viene encarnado en un hombre. En la página 352 del libro de los sellos también dice, penúltimo párrafo: y sucede que al tiempo cuando el anticristo venga en su plenitud, Dios también vendrá en su plenitud para redimirlos. O sea que antes de la transformación de nuestros cuerpos, Dios tiene que estar en toda su plenitud en la tierra. Y eso será el Espíritu Santo viniendo, ¿cómo fue prometido acá? Y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Y ahora pasamos a la página 134. Dice: y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, aquí está la promesa de la venida del Verbo, la venida del Espíritu Santo, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo. Cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Cristo, o sea, de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y cómo vendrá encarnado? El Espíritu Santo en un hombre. Vamos a ver la página 369 del libro de los sellos. Dice el último párrafo. Ahora fijémonos en los últimos dos versículos del capítulo 6 de Apocalipsis 6, o sea, lo que sucederá con los que hicieron mofa y se rieron de la predicación de la palabra vindicada del Dios viviente. O sea, la predicación de la palabra vindicada del Dios viviente, eso es la predicación del cumplimiento de la palabra en carne humana. O sea, porque la palabra vindicada del Dios viviente es la palabra cumplida, lo que fue prometido. Y lo que ha sido prometido es la venida del Espíritu Santo en carne humana. Y vamos a ver, esos profetas estarán allí y harán toda clase de milagros, oscurecerán el sol y todas esas cosas a través del tiempo. Luego aquellos clamarán a las piedras y a los montes que los escondan de la misma palabra de la cual antes se habían burlado, porque ahora lo podían ver que venía. Decían: escondednos de la ira del Cordero. Él es la palabra. Ellos se habían burlado de la palabra y ahora allí estaba la palabra encarnada. Pero, ¿qué más dice? Ellos se habían mofado grandemente de sus profetas.
O sea, se mofarán, se burlarán de los ministerios de los dos olivos, de los ministerios de los dos ungidos. Y eso es la palabra viniendo, encarnada. Por lo tanto, se estarán burlando, mofando de la palabra cumplida, vivificada, encarnada, hecha realidad. La palabra prometida, lo que fue precursado por el precursor de la segunda venida de Cristo. Ellos se habían mofado grandemente de sus profetas, pero ahora había venido la palabra encarnada. ¿Por qué no se arrepintieron? No pudieron, ya era demasiado tarde. O sea, que ya Cristo había salido del trono de intercesión. Y ellos conocían bien el castigo que les esperaba. Habían oído todo esto, o sea, habían oído todo eso. Ellos habían estado en cultos como este y habían escuchado todas esas cosas. Ellos sabían que estaban encarando las mismas cosas que esos profetas habían predicho. Por lo tanto, vean ustedes, antes de que se cumpla Apocalipsis capítulo 6 verso 12 en adelante, que es donde se abre la gran tribulación, antes de eso, estos profetas ya habían predicho todas esas plagas, esos juicios que vendrían sobre la tierra, porque era nada menos que la palabra vivificada, vindicada, cumplida en carne humana. Cuando la palabra es vindicada, vivificada, es cuando la palabra es cumplida. Y si está prometido que la palabra, el verbo, vendrá en carne humana, esa palabra, al ser vivificada, que será la palabra vivificada, será el verbo, la palabra hecha carne en un hombre. Y esa es la palabra que fue dada a la iglesia, la cual la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia novia, para el día postrero estará esperando. Dice en la página 120 del libro de citas, dice el párrafo 10:65, dice: Él era la luz vindicada de ese día. O sea que cuando la palabra se hace carne, esa es la luz vindicada de Dios de ese día, de esa edad o de esa dispensación. Por eso Cristo, siendo el verbo, la palabra hecha carne, podía decir: yo soy la luz del mundo. Juan, pues, era una luz, una antorcha que ardía. Era la luz, la palabra vindicada para su edad, la séptima edad de la iglesia hebrea bajo la ley. ¿Cómo? La palabra vindicada para la séptima edad de la iglesia hecha carne fue la palabra prometida hecha carne en el reverendo William Branham. Él fue la luz para la séptima edad. Él fue la mecha, el ángel, la mecha encendida dentro del candelero, dentro de la séptima lámpara del candelabro. Y el candelabro con sus 7 lámparas encendidas representa la iglesia del Señor Jesucristo, con los 7 ángeles mensajeros encendidos con el fuego del Espíritu Santo. Y ahora el reverendo William Branham dice que después de él viene una luz mayor. Así como Juan el Bautista anunció uno mayor que él. Por eso Cristo podía decir: yo soy la luz del mundo. Una luz para alumbrar el mundo entero. Él era la luz vindicada de ese día. ¿Ve? Pero hay más palabra de ser vindicada. O sea, hay más luz. Porque cuando la palabra se cumple, se hace realidad, se hace carne, es la luz de ese día. Pero hay más palabra de ser vindicada. Él tiene que vindicar más palabra. Y cuando la última palabra sea vindicada, entonces la muerte es sorbida con victoria, y los muertos en Cristo se levantarán y entrará el milenio. Y la última palabra
que será vindicada, traerá ¿qué? La resurrección de los muertos y la transformación de nosotros los que vivimos. Y en la gran voz trompeta final, es revelado el misterio de la palabra vindicada para este tiempo final, que será nada menos que el cumplimiento de lo que fue precursado por el reverendo William Branham, el precursor de la segunda venida de Cristo. Alrededor de esa palabra revelada, la fe de rapto es que vendrá nuestra transformación, y la palabra prometida es la segunda venida de Cristo, la venida del Verbo, la palabra hecha carne en un hombre en el día postrero, la venida del Espíritu Santo en carne humana en el día postrero. Eso es lo que precursó el cuarto Elías, precursor de la segunda venida de Cristo con el espíritu y virtud de Elías. Si lo que él precursó, lo que él dijo que sería la venida de la palabra, no es cumplida en esa forma, entonces él se equivocó en precursar correctamente la segunda venida de Cristo. Pero él, siendo el precursor de la segunda venida de Cristo, no se equivocó. Él fue vindicado en muchas ocasiones por el Espíritu Santo, por la palabra escrita que habla que Dios enviaría a Elías, y fue vindicado científicamente también. Pero ¿saben una cosa? Que si lo que él precursó no se cumple como él lo dijo, no queda confirmado que él es el precursor de la segunda venida de Cristo. Cualquier persona puede decir, eso es imposible, ya él está confirmado. Vamos a ver qué dice. Cualquier persona puede decir, ya está vindicado, ya no necesita más vindicación. Vamos a ver. Página 365 y 366 del libro de las edades dice, aunque él, hablando de reverendo William Branham, del precursor de la segunda venida de Cristo, como habló también, incluye aquí también a Juan el Bautista, aunque él no será popular, sí será vindicado por Dios, así como Jesús vindicó a Juan y el Espíritu Santo vindicó a Jesús. Nosotros podemos tener la confianza que este hombre será primeramente vindicado por el Espíritu, obrando en su vida con hechos de poder que serán indiscutibles. En una ocasión, oró por una niña que estaba ciega y nunca había visto. Oró por ella porque ya Dios le mostró que iba a recibir la salud. Y después de orar por ella, le dice, se me olvidó preguntarte de qué color quieren los ojos. Y la niña le dijo, azules. Y así fue. Eso lo cuenta el mismo Billy Paul. Ahora miren, hasta ciertos detalles que cualquier persona puede decir, eso es imposible. Claro que es imposible humanamente. Era el Espíritu de Dios obrando en él. El mismo Espíritu Santo que ha estado en la iglesia todo el tiempo, y del cual dice que el Espíritu Santo que ha estado en medio de la iglesia se va a encarnar en el tiempo final. Sigue diciendo, y no hallados, dice, será vindicado
por el Espíritu Santo obrando en su vida con hechos de poder que serán indiscutibles y no hallados en ningún otro lugar. Y Jesús mismo, al volver, le vindicará. Sin esa vindicación, ni resurrección podrá obtener. Y Jesús mismo, al volver, le vindicará, así como lo hizo Jesús con Juan. Juan testificó que Jesús venía. Este hombre también, como Juan, testificará que Jesús viene. Y el mismo regreso de Cristo probará que este hombre en verdad era el precursor de su segunda venida. Esta será la vindicación, esta será la evidencia final de que este hombre es en verdad el profeta de Malaquías 4. Porque Jesús mismo aparecerá al fin de la edad gentil. ¿Cuál será la vindicación, la evidencia final de que el reverendo William Branham fue el precursor de la segunda venida de Cristo? Será la evidencia final, la segunda venida de Cristo, en la forma que él dijo que se cumpliría la venida del Señor. Entonces será demasiado tarde para aquellos que le han rechazado. Con el fin de hacer una presentación más clara de este profeta de la última edad, veamos cuidadosamente que el profeta de Mateo 11:12 fue Juan el Bautista, quien fue anunciado por Malaquías 3. Ahora, hemos visto cuál es la vindicación final, la evidencia final de que el reverendo William Branham fue el precursor de la segunda venida de Cristo, así como Juan el Bautista fue el precursor de la primera venida de Cristo. Ahora vean en San Mateo capítulo 11 verso 3 algo que sucedió allí, y por consiguiente eso tendría cierto efecto negativo en el día postrero, en medio del pueblo que seguiría al precursor de la segunda venida de Cristo. Ya fue reflejado allá. El reverendo William Branham siempre ha hablado de Juan el Bautista como el precursor de la primera venida de Cristo, y dice que el ángel le dijo a él que así como Juan el Bautista fue precursor de la primera venida de Cristo, él sería precursor de la segunda venida de Cristo. Y también dice que le fue dicho: tu mensaje precursará la segunda venida de Cristo. Esto es porque el mensaje y el mensajero son la misma cosa. Si se va el mensajero y dejó el mensaje, no hay ningún problema. Ahora, el reverendo William Branham dijo: este mensaje, quizás yo no esté aquí cuando eso se cumpla, pero este mensaje introducirá a Cristo al mundo. Por lo tanto, así como Juan el Bautista estaba allí con Jesús, lo bautizó y dijo: este es el que vendría después de mí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vamos a leer algo aquí. Ahora hemos visto que el reverendo William Branham coloca a Moisés y a Elías, los dos olivos, los coloca entre los gentiles para llevarle el mensaje de regreso a los hebreos. Y ahora tienen que estar esos ministerios entre los gentiles, en la iglesia de Jesucristo, en la etapa correspondiente a este tiempo final. Por lo tanto, no pueden estar esos ministerios en la edad de Lutero, ni en la de Wesley, ni en la pentecostal. Tiene que estar en la edad de la piedra angular, que es la edad del lugar santísimo. ¿Dónde estaban los dos querubines de oro sobre el propiciatorio? En el lugar santísimo.
¿Dónde estaban los dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro en el lugar santísimo, en el templo que construyó Salomón? En el lugar santísimo, con sus alas extendidas, cubriendo el arca del pacto. Entonces, ¿dónde tienen que estar los ministerios de los dos olivos? En la iglesia de Jesucristo, en el lugar santísimo. Todo tiene que estar en línea con la palabra de Dios. Todo tiene que ser de acuerdo al plano que Dios hizo para la construcción de su templo espiritual, lo cual reflejó en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. Así es que hemos visto este misterio divino. Por lo tanto, ¿dónde se presentará el ministerio de Moisés y Elías? En el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. ¿Dónde estará el llamado de la gran voz de trompeta llamando a los escogidos de entre los gentiles y luego los escogidos del pueblo hebreo? En la etapa del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. ¿Dónde será el cumplimiento de la manifestación plena del poder de Dios en el día postrero? En la iglesia de Jesucristo, en el lugar santísimo de ese templo espiritual. ¿Dónde será el cumplimiento de la visión de la carpa? ¿Dónde será el cumplimiento de la tercera etapa de la cual el reverendo William Branham ha hablado? En la iglesia del Señor Jesucristo, pero no en la primera edad, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta, ni en la séptima tampoco. Y ya tampoco bajo el ministerio del séptimo ángel mensajero precursor de la segunda venida de Cristo, porque esa tercera etapa corresponde al cumplimiento de lo que Él precursó. Bajo el cumplimiento de lo que Él precursó y de aquel que Él precursó, se cumplirá la tercera etapa en toda su plenitud y se cumplirá por consiguiente la visión de la carpa. Ahora Dios obra siempre en forma progresiva y en simplicidad. Ahí es donde las personas tienen problemas para poder seguir al Espíritu de Dios cuando se mueve de un lugar a otro y se mueve de un mensajero a otro mensajero y se mueve de un pueblo a otro pueblo. El pueblo donde estaba y del cual se movió se pone celoso y después dice: no va Dios a dejarnos a nosotros y a buscarse una gente sencilla por otro lugar. Pero eso es lo que siempre Dios ha hecho. Página 12A, párrafo 115 dice: y ustedes creen que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y yo estoy aquí para conocer su obra y su forma, para hacer conocer su obra y su forma. Durante los 15 a 16 años que he estado en el campo, he sido muy renuente a estas cosas, pero ahí viene una hora cuando algo se está arreglando para suceder. El mensaje irá a otra nación y a otro pueblo. ¿No ha sido eso lo mismo que ha pasado de edad en edad? El mensaje ha pasado de una edad a otra edad y por consiguiente de un pueblo a otro pueblo y por consiguiente de un mensajero a otro mensajero. Y así ha pasado el mensaje porque ha pasado el que trae el mensaje, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo pasa de un pueblo a otro pueblo y pasa por consiguiente de una edad a otra edad y de un mensajero a otro mensajero y trae el mensaje para una nueva edad o una nueva dispensación. Y ahora eso es lo que Dios tenía para cada etapa, para cada edad. En el Antiguo Testamento Cristo se reflejó en los profetas del Antiguo Testamento y luego fue hecho carne en medio del pueblo. Todo lo que vimos en Cristo manifestado en carne humana ya había sido reflejado en los profetas anteriores a él. Y todo
lo que Cristo en el cumplimiento de su segunda venida para el día postrero hará, manifestará, ya ha sido reflejado en los mensajeros de las 7 etapas o edades de la iglesia y en los apóstoles. Y ahora hemos visto lo sencillo que es todo. Vean qué fue lo que él precursó. Él precursó el 7º sello y la 7ª trompeta. Precursó a Cristo con Moisés y Elías. Precursó a Jesús, a Moisés y Elías. Por eso está hablando de aquel que viene después de él. Está hablando de Jesús, de Moisés y de Elías. Eso será el Espíritu Santo hecho carne en el día postrero. Luego que seamos transformados, entonces es que veremos personalmente a Jesucristo en su cuerpo glorificado. Pero antes de eso, veremos a Cristo en el Espíritu Santo hecho carne en el día postrero, manifestando los misterios de Moisés, de Elías y de Jesús. Pero con todo y eso, el ángel del Señor Jesucristo ni será literalmente Moisés, ni será literalmente Elías, ni será literalmente Jesús. Pero en él, Cristo en el Espíritu Santo estará manifestado, operando los ministerios de Jesús, de Moisés y de Elías. Y ahí tienen ustedes el misterio que precursó el reverendo William Branham. Ese es el misterio que precursa el mensaje del reverendo William Branham. El mensaje que precursa la segunda venida de Cristo. Ese es el misterio más grande contenido en el mensaje precursor de la segunda venida de Cristo. Ese es el misterio más grande que precursó o que habló el reverendo William Branham. Por lo tanto, ese misterio será cumplido en simplicidad en medio de la iglesia de Jesucristo en el occidente, la América Latina y el Caribe. ¿Y por qué hablo con tanta seguridad? Porque así está establecido en el plano divino, en el programa divino, y por eso tengo que dar testimonio de estas cosas en esa forma. Tengo que dar testimonio de la verdad del programa divino correspondiente a este tiempo final, para así que las bendiciones contenidas de Dios para este tiempo final en lo que fue precursado para este tiempo final para la iglesia, en su cumplimiento, sean sobre ustedes y sobre mí. Porque sin el cumplimiento de lo que fue precursado y sin creer, recibir el cumplimiento de lo que fue precursado, ninguna persona podrá ser transformada y ninguna persona que partió podrá ser resucitada. Si no fuera tan importante, Dios no hubiera mandado un precursor para anunciar algo que vendría después del precursor. Ahora muchas personas en el tiempo de Juan pensaron que el precursor era el Cristo. Pensaron que el precursor era el precursado. Pero él dijo, no, yo no soy el Cristo. Lo mismo pasó con el reverendo William Branham. También dice que a los asentados en tinieblas y sombra de muerte, luz les resplandeció. Y la luz que les resplandeció fue la luz más grande, Cristo, la luz del mundo. Así será también en este tiempo final con
el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Resplandecerá primero en la iglesia entre los gentiles y después para el pueblo hebreo, como el relámpago que sale del oriente y se muestra, se manifiesta en el occidente. Bueno, ya hemos visto que lo que fue precursado corresponde al territorio latinoamericano y caribeño. Por eso está importante todo lo que fue precursado por el precursor de la segunda venida de Cristo. Y aún en ese mensaje que precursó la segunda venida de Cristo, señala hasta el pueblo que vendría, el pueblo en donde estaría el cumplimiento de esa promesa. El mensaje irá a otra nación y a otro pueblo, y por consiguiente a otro idioma, y por eso es que los truenos emiten sus voces en otro idioma que no es el inglés. Bueno, hemos visto el mensaje que precursa la segunda venida de Cristo. Ha sido para mí una bendición grande y un privilegio estar con ustedes dándoles testimonio del mensaje que precursa la segunda venida de Cristo. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes y ministros compañeros en el cuerpo espiritual de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular, la edad en donde el mensaje que precursa la segunda venida de Cristo tendrá su cumplimiento. No importa lo que digan contra los escogidos de Dios a este tiempo, lo que importa es qué ha dicho Dios. Y lo que Dios ha dicho para nosotros es que lo que fue prometido, la palabra prometida para este tiempo y para esta etapa de la iglesia, la cual es lo que fue precursado por el precursor de la segunda venida de Cristo, tendrá su cumplimiento entre nosotros. En la iglesia del Señor Jesucristo de este día postrero, en la etapa de la edad de la piedra angular. No importa quién hable mal de nosotros, hay uno que habla bien de nosotros y es Dios. Y eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Qué dice Dios de nosotros? Por lo tanto, lo que Dios ha dicho de nosotros es bueno. Por lo tanto, adelante con el mensaje que precursa la segunda venida de Cristo y con todo lo que fue precursado y con el cumplimiento de lo que fue precursado. Tienen que ir juntas las dos cosas, porque lo que fue precursado tiene que presentarse con ¿qué? Con lo que ha sido hablado. Se presentará el mismo con lo que fue prometido. Bueno, vamos a dejarlo ahí quietecito. Ya hemos hablado bastante claro que cualquier persona puede comprender, hasta los niños pueden comprender estas cosas. Hay cosas todavía ahí en la página 134 que todavía no pueden ser abiertas completamente porque podría interrumpir el programa que Cristo está llevando a cabo. Pero es más glorioso de lo que todos nos podemos imaginar. Lo que hay ahí. Cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, eso que está ahí, la revelación que hay ahí es tan grande. Bueno, vamos a dejarlo quietecito ahí, pero algún día Dios nos permitirá escuchar plenamente todo el misterio que hay ahí. Solamente les he hablado una porción nada más, pero con lo que ya hemos oído tenemos bastante para comprender el misterio del mensaje
que precursa la segunda venida de Cristo. El misterio de ese mensaje es la segunda venida de Cristo con sus ángeles. Es el misterio que los truenos revelan. Es el misterio que el Espíritu Santo, Cristo, revela en este tiempo final. Es el misterio del séptimo sello. Fue prometido que a la iglesia le sería dado a conocer el misterio del séptimo sello. Por lo tanto, vamos a dejarlo ahí quietecito y en otra ocasión hablaremos con más detalles hasta donde Dios nos permita hablar, porque no debe ser hablado más de lo que debe ser hablado para que no se interrumpa el programa de Dios. Y por esa causa es que se habla en un mensaje un poquito, se habla en otro mensaje otro poquito, pero hoy como que se ha hablado demasiado en un solo mensaje. Pero vamos a dejarlo quietecito ahí. Ya hemos visto bastante claro ese misterio y hemos visto que Cristo dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese es el enviado para dar testimonio de todo lo que precursó el reverendo William Branham y de todas las cosas que han de suceder en este tiempo final. Por lo tanto, el Espíritu Santo vendrá en el ángel, en su ángel, en el ángel del Señor Jesucristo, velado y revelado. Por lo tanto, el Espíritu Santo cumplirá en su manifestación final todo lo que fue prometido a la iglesia para este tiempo final. Así es que vamos a dejarlo ahí quietecito porque tendríamos que comenzar de nuevo con otro tema, o el mismo sería bastante largo, pero en alguna ocasión de vigilia, en un lugar en que sea completamente cerrado, que no salga afuera la voz, ahí ya no tendríamos prisa. Y eso, ¿dónde es que hay lugares así cerrados que no se escucha afuera? Ya en Brasil, allá tienen lugares que ni se escucha, lugares cerrados, allá en el mismo San Pablo también, pero ya eso sería para reuniones de ministros en donde hablaríamos sin limitaciones. Pero yo creo que con el tiempo que hemos hablado y lo que hemos hablado, tenemos suficiente para comprender el mensaje que precursa la segunda venida de Cristo. El mensaje que precursa la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, el cumplimiento de esa promesa tiene que ser de acuerdo al mensaje que precursa la segunda venida de Cristo, y tiene que venir por consiguiente con el mensaje que precursa la segunda venida de Cristo para presentarse él mismo. No se puede presentar con lo que dijo Budas ni con lo que dijo Mahoma. Ahí creo que comprendieron. Bueno, que Dios me los bendiga, Dios les guarde y manténganse todos bien unidos en el amor divino, trabajando en la obra de Cristo sin causar problemas en otras congregaciones y sin tratar de que las personas de una congregación se vayan a otra congregación con alguno de ustedes. Más bien, permaneciendo firmes cada uno en su congregación, llevando el mensaje para que Dios añada más a la congregación donde ustedes están, y hablando bien los ministros los unos de los otros y manteniéndonos bien unidos en el amor de Cristo.
Y si hay alguna cosa que no esté clara en el mensaje, pueden hablar con nuestro hermano Bermúdez, y si él necesita hablar conmigo, entonces hablamos los dos y entonces les aclarada cualquier cosa que no entienda, para que así no vayan unos a sacar una línea de entendimiento y otros otra línea de entendimiento, y unos a entender el mensaje de una forma y otros a entenderlo de otra forma, porque así le añadirían y le quitarían al mensaje, y ni la persona, aunque sea ministro, podrá ser transformada, ni su grupo tampoco, porque le estará dando algo que no está puro, le estará dando algo a lo cual le han añadido y le han quitado. Por eso es que Dios nos ha dado en este tiempo el mensaje grabado, para que esté grabado y sea impreso en folletos y las personas lo reciban puro, porque de ese mensaje depende nuestra transformación. Y cualquier persona que se pone a quitarle o añadirle, a darle su propia interpretación, lo hace inefectivo para sí mismo y para los que le siguen. Por lo tanto, manteniéndonos unidos en el amor divino, nos mantendremos bien sin darle interpretaciones privadas, porque la palabra no es para darle, no es de interpretación privada, la da el Espíritu Santo, y por tanto es la revelación del Espíritu de Dios. Y si hay algo que no ha sido entendido bien, el Espíritu de Dios nos hace entender, porque nos habla de nuevo sobre eso mismo, y si hay alguna pregunta se hace y entonces se aclara lo que sea, y le dejamos esa labor al que fue enviado para esa labor, el Espíritu Santo, para guiarnos a toda justicia y a toda verdad. Y siempre lo ha hecho por medio del mensajero correspondiente a cada edad. Bueno, manténgase cada uno firme en el mensaje, sin causar problemas o divisiones en otras congregaciones, y sin tratar de conquistar ministros para que se vayan así, se unan ustedes para tratar de sacar a la gente de otras congregaciones hermanas. No debe ser hecho eso, porque eso sería un movimiento de contienda, y es visto por Dios como un movimiento de rebeldía en contra del mismo Dios y su programa que Él está llevando a cabo, y por consiguiente sería reconocido por Dios como algo que el enemigo estaría haciendo para interrumpir todo el programa de Dios que Él está llevando a cabo, en el cual nos está preparando para ser transformados y llevados con Él a la cena de las bodas del Cordero. La meta es ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Así es que recuerden, los problemáticos no serán reconocidos como parte del grupo que será transformado cuando seamos transformados. Los que estarán en amor divino trabajando en la obra de Cristo, sí, trabajaremos siempre unidos y nos ayudaremos los unos a los otros en todo momento en que sea necesario, y oraremos los unos por los otros. No permitan que vengan personas con ideas y veneno espiritual de amarguras y de contiendas para tratar de separarnos a nosotros, o de hablar en contra de ustedes o de nuestro hermano Bermúdez. Manténganse
firmes y fieles a Cristo. Cualquiera que trate de interrumpir o de hablar mal en contra de Bermúdez, de nuestro hermano Bermúdez, lo estaría haciendo en contra mía, porque yo estoy trabajando con él en toda la obra en la América Latina y el Caribe, y por consiguiente estarían hablando en contra de Dios y su programa, porque es la obra de Dios y su programa de este tiempo final, en la etapa de la edad de la piedra angular.